¿Está en espíritu, hermano? Qué bueno. Lo mejor es que su cuerpo está acá. ¿Ah? Vamos a tratar de que nuestra mente no salga de nuestro cuerpo. Porque muchas veces nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente anda por ahí divagando en las cosas, en los problemas, en cosas que tenemos que solucionar, en fin. Entonces vamos a tratar de estar con toda la atención y con toda reverencia y respeto a ver qué nos habla el Señor. Voy a pedir que incline su rostro y me ayude en oración. Vamos a pedir la guía, la dirección de nuestro Dios. Amado Señor, Padre eterno, queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte por lo que tú eres, Padre Santo, el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu palabra? ¿Qué sería de nosotros, Dios, si no hubiera siervos que tú pones delante de nosotros para que nos hablen? Oh, gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que abres nuestro entendimiento y nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que uses mi vida, te pido, Padre. Guíame, habla a través de mí, Señor. Yo me declaro totalmente ignorante delante de tu sabiduría, Señor. Dependemos de ti para todas las cosas. Ponemos este momento, nuestras vidas, en tus manos santas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se acuerda de quién veníamos escuchando hablar estos 4 últimas reuniones? ¿De quién venía hablando el pastor? ¿De quién? De Jonás. De Jonás. ¿Será que hay algo más que podemos extraer de Jonás? ¿Será que hay algo más que podemos ver de Jonás? Vamos a ver algunas similitudes entre Jonás y Cristo. Vamos a ver algún contraste entre Jonás y Cristo. Vamos a ver qué más podemos extraer del libro de Jonás. Entonces vamos al libro de Jonás. ¿Sabe por qué huyó Jonás? Leyó el libro de Jonás, quizás se dio cuenta por qué Jonás huyó cuando Dios le dio un mandato. ¿Sabe por qué huyó Jonás? El mismo Jonás dice por qué huyó. En el capítulo 4, versículo 2 de Jonás, leemos esto. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso fue la causa por que Jonás huyó. Yo sabía que lo ibas a perdonar, es lo que Jonás estaba diciendo. Yo sabía que a los ninivitas, Señor, tú lo ibas a perdonar. Yo sabía que tú eres misericordioso y que lo ibas a perdonar. Por eso, Jonás, seguramente como todo Israel, creía que Dios solo era Dios de ellos, o que la salvación solamente era para ellos, que solamente era Dios del pueblo de Israel. Entonces él no quería ir a predicar el evangelio, a llevar el mensaje que Dios le había mandado para los ninivitas. Y Jonás necesitaba entender lo que es la gracia de Dios. Jonás necesitaba entender que experimentar en su propia carne, en su propia vida, la misericordia de Dios para con él, y no solo para con los ninivitas. Es lo que Jonás necesitaba experimentar y conocer, la gracia
y la misericordia de Dios. Parece que la conocía, parece, pero no vemos en su accionar eso. Vamos a ver un contraste. Jonás, el profeta desobediente, que no quiere ver cómo Dios tiene misericordia de otros. Y Jesús, el Hijo obediente, que deja su gloria por amor a nosotros. Un contraste ahí. Deja su gloria Jesús por amor a nosotros. Jonás es como ese hermano mayor, el de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda? Jonás es como ese hermano mayor que se enoja porque el padre ha sido misericordioso con su hermano. Y Cristo, en contraste, es ese hermano mayor que deja la casa y su padre y viene en nuestro socorro. Vemos muchas veces la misma falta de misericordia en nosotros. Somos como Jonás muchas veces, actuamos como Jonás, huimos muchas veces. El Padre nos envió a predicar el Evangelio y muchas veces como Jonás huimos en desobediencia. El Señor manda a Jonás a subir, ve a Nínive, y Jonás en su desobediencia desciende. En el capítulo 1 de Jonás vamos a ver muchas veces la palabra y descendió Jonás. Y cuando la Biblia nos muestra descenso, ya nos muestra un gran problema para nosotros. Veamos Jonás 1:3. Veamos qué dice Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué pasó? Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La última parte del versículo 5, ¿qué dice? Pero Jonás había bajado, descendido al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero Jonás siguió bajando, siguió descendiendo más profundamente a las profundidades del mar, ¿no es cierto? Siguió bajando. Y dice acá que él pagó su pasaje para huir de Dios, para ir a Tarsis. Pagó. Así nosotros, por nuestra desobediencia, pagamos muchas veces por eso. Como dijo el pastor, pecar no es gratis. Vamos a pagar siempre que descendamos huyendo de la presencia, aunque no se puede huir de la presencia, pero huimos en desobediencia, vamos a pagar por ello. Y Jonás pagó su pasaje para ir en contra de la voluntad de Dios. Y descendió. Así nosotros también, cuando entramos en desobediencia. Vamos a ver otra similitud. A Jonás lo despertaron en la barca. ¿Para qué? Para que clamase. Y el contraste es que a Jesús lo despertaron. ¿Se acuerda cuando iban en la barca con los discípulos? Que el Señor cansado se durmió, que la barca ya como que se quería hundir. Lo despertaron al Señor. El contraste es que Él se levantó, reprendió al mar, porque Él es Dios. ¿Sí? Lo despertaron a Jonás para que clamara a Dios, para que el mar se aquietara. Jesús se levantó, Él reprendió al mar y todo se hizo calmo. El mismo Dios
que levanta las tormentas en tu vida, hermano, es el mismo Dios que la calma. Es el mismo Dios que la calma. Cuando clamamos a Él, ¿no? Los marineros estaban desesperados, como está este mundo, como está quizá nuestros parientes, nuestra familia, por ese vacío que hay muchas veces en su interior, por los problemas, angustiados, desesperados. Y los marineros estaban así. ¿Y nosotros? ¿Será que estamos como Jonás, durmiendo? Esa es la pregunta que debemos hacernos, y eso es lo que Dios quiere despertarnos, para que no actuemos como Jonás en desobediencia y huyamos de lo que Él nos ha mandado hacer. Él nos ha comisionado que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y no es nuestra tarea salvarlo. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es ir y anunciar el Evangelio. La salvación, como dijo Jonás, que ya lo vamos a ver, que ya lo hemos visto también, le pertenece al Señor, ¿sí? Vemos el sacrificio de Jonás en favor de los marineros. Veamos qué dice Jonás 1:12. Vamos a encontrar el Evangelio en Jonás capítulo 1, versículo 12. Y él les respondió. Leamos el versículo 11 para que entendamos bien. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Una similitud. Jonás fue levantado. Es lo que la palabra acá, tomadme, en hebreo significa. Porque para alzarlo a Jonás y tirarlo al mar, obviamente tenía que ser levantado, ¿no es cierto? Es lo que la palabra quiere decir cuando él dice, tomadme. Él tuvo que ser levantado, Jonás, para ser echado al mar. ¿Se acuerda de alguien que fue levantado? ¿Se anima a decir su nombre? ¿Puede decir su nombre? Alguien que fue levantado. ¿Quién? Jesús fue levantado por nuestros pecados. Veamos Juan 3:14. Juan, Evangelio de Juan 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús, levantado por nuestros pecados. Pregunto, ¿quién conoce? Acá hay una comparación. Jesús él se compara con la serpiente de bronce. ¿Quién no conoce la historia de la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce? ¿Todos la conocen a la historia? Sí, parece que sí, ¿no? Entonces no lo vamos a buscar. Bien, ambos fueron levantados en favor de muchos para calmar la ira justa y santa de Dios. Vemos otra similitud ahí. Ambos fueron levantados con el mismo propósito: calmar la ira justa y santa de Dios. Y un contraste: los marineros clamaban a Dios. Veamos el versículo 14 de Jonás. Los marineros clamaban a Dios, del capítulo 1. Entonces clamaron
a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros, ¿qué cosa? La sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mientras los marineros clamaban, el pueblo de Israel, vemos ese contraste, el pueblo de Israel clamaba para que Jesús fuera crucificado. Veamos lo que el pueblo de Israel dijo en Mateo 27, 25. Vamos a Mateo 27, 25. Veamos ese contraste. Mientras los marineros clamaban a Dios porque no querían echar a Jonás, veamos en Mateo 27, 25 lo que este pueblo dijo, pueblo de Israel. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué dijeron los marineros? Los marineros dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas, ahí está el contraste, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Pero recuerda que el pueblo de Israel, lo que acabamos de leer, que sea crucificado y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quizá fue lo peor que dijeron. Jonás prefería morir antes que arrepentirse y obedecer. Seguimos viendo ese contraste. Cristo quiso morir porque quería obedecer. Jonás podía haber, cuando le preguntaron por qué causa nos ha venido todo esto, él podía haber dicho: bueno, es por mi causa, lo dijo, ¿no? Pero él podía haber dicho en arrepentimiento: yo creo que la solución sería que nos volvamos, que volvamos otra vez la nave y volvamos a Nínive, porque yo estoy huyendo en sentido contrario. Pero él prefería morir y no obedecer. Cristo quiso morir porque quería obedecer. Jonás, el culpable, fue levantado y echado para que los marineros inocentes tuvieran vida. Cristo, el inocente, mira el contraste, fue levantado para que nosotros culpables pudiéramos tener vida. Los marineros hicieron todo lo posible para no tirar a Jonás por la borda y vieron que no había otra solución. Del mismo modo, hermanos, por mucho que hagas en tu vida, te darás cuenta que no hay otra solución salvo mirar a la cruz de Cristo, salvo mirar a aquel que fue levantado. Y nuestra familia, nuestros parientes, el entorno, compañeros de trabajo, parientes, vecinos, y a donde sea que Dios nos quiera enviar, debemos llevarle ese mensaje. Que por más que se afanen, por más que hagan lo que hagan, no hay otra solución. No había otra solución en ese momento para que los marineros se salvasen, excepto tirar a Jonás, levantarlo y echarlo. No hay otra solución, excepto mirar a aquel que fue levantado por nuestros pecados, Jesucristo. No hay otra solución que mirar a la cruz. Los marineros temieron a la tormenta y cuando hubo calma, temieron a Jehová y lo adoraron. Temieron a Jehová y lo adoraron. Nosotros también, después del sacrificio de Cristo,
lo que Cristo produce en nuestros corazones es ese temor a Jehová. Tan solo el sacrificio de Jonás salvó a los marineros. Y solo el sacrificio de Jesús es nuestra salvación. Vemos la soberanía de Dios. Veamos Jonás 2:10. Veamos la soberanía de Dios acá. Jonás 2:10 dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vemos la soberanía de Dios guiando el pez, tragándolo y vomitándolo. Y vemos la gracia de Dios, porque el pez lo podía haber vomitado en la profundidad del mar, ¿no? Sin embargo, lo vomitó en tierra. Vemos la gracia y la misericordia de Dios. Y a todo esto Jonás estaba aprendiendo lo que es la gracia y la misericordia de Dios. De hecho, lo dice él en el capítulo 2, versículo 9: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Perdón, en el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué pasa? Su misericordia abandonan. Capítulo 2, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermano, el centro del mensaje del libro de Jonás está ahí casualmente, en el centro. Entre el capítulo de 1 al 4 está en el centro. Está ahí el centro del mensaje. En el versículo 9, 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación, y ese es el centro del mensaje. ¿La salvación es de quién? La salvación es de Jehová. Y en el capítulo 3 de Jonás es como que estuviéramos leyendo el libro de Jonás desde el principio otra vez, porque hemos arrancado leyendo el libro de Jonás, que dice el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. El capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Y cuál fue la palabra? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré, eso es, Jonás, lo que vas a hablar. La salvación es de Jehová. Capítulo 3, entonces, en el versículo 4, vemos el mensaje, o vemos al mensajero. En el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. ¿Y qué hacía? Predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mismo mensaje, lo que hemos venido leyendo y viendo desde el capítulo 1 de Jonás, el mismo mensaje, el mismo Nínive. Pero Jonás no era el mismo. Algo tuvo que suceder. Quizás algo tenga que suceder en nuestras vidas. Quizás Dios tenga que hacer algo con nosotros también para despertarnos. El mismo mensaje, el mismo Nínive, la misma necesidad, el mismo problema, pero Jonás no era el mismo. Acá ya vemos un Jonás obediente, un Jonás que fue en obediencia
aunque no de muy buena gana, lo vamos a ver después. No de muy buena gana predicó el mensaje, pero lo hizo. Pero predicó el mensaje. ¿Dónde cambió Jonás? Sería la pregunta. ¿Dónde cambió Jonás? En el fondo del mar. En el fondo del mar, Jonás cambió. Tuvo que haber un cambio. Hermano, no sirve de nada que Dios nos dé otra oportunidad si Dios no cambia el corazón. Vemos un Jonás antes de entrar en el pez y un Jonás diferente cuando salió del pez. La verdad es que Dios no nos da otra oportunidad, o no solo no nos da otra oportunidad, sino otra vida, para que podamos andar en sus estatutos, para que podamos obedecer sus mandamientos, para que podamos amar, obedecer, respetar y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo un cristiano puede endurecer su corazón, hermano? Vamos a Jeremías 20. Un cristiano puede endurecer su corazón, sí. Jeremías 20, versículo 7. Jeremías 20, versículo 7. Precioso lo que dice el profeta. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. ¿Se imagina un siervo diciendo eso? Y muchas veces no lo decimos con la boca, pero la actitud, nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón habla esas cosas. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. El versículo 9 dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de resistir, y no pude. Veamos el versículo 17 del mismo capítulo 20 de Jeremías. Porque quizás Jonás podría haber pensado o haber dicho esto, ¿no? ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Memorice esos dos versículos porque ya lo vamos a entender por qué. No fue el predicador o el mensaje lo que salvó a Nínive. Lo mismo pasó con nosotros. Fue la gracia de Dios.
Veamos el versículo 3, volvamos a Jonás. Perdón. Vemos a un Jonás triste, ¿no? Y hay dos tipos de tristeza en la Biblia. La de los ninivitas humillados, acá en este caso, en esta historia, que los acercan al Señor, y la de Jonás, triste, porque no se dio como él quería, una tristeza egoísta. Vamos a 2 de Corintios 7:10. Vemos dos tipos de tristeza ahí. El pueblo de Nínive humillado, tristes por la noticia, por la palabra. Pero Jonás, triste, porque Dios tuvo misericordia de un pueblo que él no quería que Dios tuviera misericordia. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es la tristeza que los ninivitas sintieron, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dos tipos de tristezas. La que es según Dios produce arrepentimiento. Similitudes que podemos ver en este libro: su misión profética, su sacrificio a favor de otros, sus verdugos echando los dardos para ver en quién caería la suerte, los 3 días en la sepultura. Similitudes, ¿no? Contrastes. Cristo perfectamente obediente, Jonás perfectamente desobediente. Otro contraste: Cristo lleno de amor y compasión por los perdidos, Jonás falto de compasión por los perdidos. Leamos un poco más del capítulo 4 de Jonás, el versículo 3, 4:3 de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando evangelizamos una persona, un familiar o cualquier persona, y la ve quebrantada por la palabra, y el domingo se goza cuando la ve en la iglesia? ¿O no hay un gozo? Me gozo, hermanos, no solo cuando veo a mi familia, me gozo con cualquier persona al cual le podemos predicar el Evangelio, o una persona nueva que le haya predicado, no importa quién, pero llegando a los pies de Cristo. Pero no eres el sentir de Jonás. Jonás, que en el fondo del mar alababa a Dios por su misericordia. Su oración acá es diferente al del capítulo 2. Porque en el capítulo 2 Jonás alaba a Dios por su misericordia, por la misericordia que Dios tuvo para con él. Pero no para la misericordia que Dios tuvo con otros. Egoísta, ¿no es cierto? Alababa a Dios por su misericordia. Qué oración diferente la del capítulo 2 a esta oración que le estaba haciendo. Ahora pues, oh Jehová, versículo 3, capítulo 4, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Escuche. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué quería Jonás? Que Nínive se arrepintiera. Jonás se sentó a la sombra y estaba mirando a Nínive a ver qué sucedía. ¿Ya irá a caer fuego del cielo? ¿Irán a ser consumidos? ¿Irán a ser consumidos esto? Mientras Jonás pensaba esto, miraba para ver si se hacía lo que él quería, por decirlo de alguna manera. Veamos lo que pasaba. Capítulo 3 de Jonás, versículo 6. Y llegó la noticia. ¿Hasta quién? Hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y hagan qué? Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conversión, hermano. Un giro de 180 grados. Quizás Jonás pudo haber provocado ese giro en la nave de 180 grados. Vamos a Nínive. Pero prefirió morir. Versículo 9. ¿Cómo oraban? ¿O qué esperaban ellos después de la oración? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? No era una oración como por ahí muchos falsos enseñan, que debes orar con fe, porque puedes torcer la voluntad de Dios. Ora con fe y cree, y Dios va a hacer lo que tú quieres o lo que tú le pides. No, no era ese tipo de oración que estaban haciendo acá. Ellos dijeron: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Solo la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Pero desgraciadamente Jonás, hasta acá, muchos no estaban entendiendo eso. Y a pesar de todo, Jonás sigue vivo. Seguimos teniendo otra oportunidad, hermanos. Y todo por la gracia de Dios. Versículo 11 al final, el último versículo del capítulo 4 de Jonás dice, pregunta a Dios: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben, ahí está el problema, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales no saben? Y nosotros, que gracias a Dios estamos aprendiendo, que sabemos que Dios es misericordioso, que sabemos que por su gracia hemos sido sacados de Nínive y hemos sido puestos en el reino de Dios. Gracias a Dios por eso, todo por su gracia. Entonces, el mensaje es el mismo.
Jonás ya no era el mismo en cuanto a la obediencia. Obedeció, fue, predicó. Un mensaje cortito, ¿no? No hace falta ser muy elocuente, hermanos, cuando salgamos a evangelizar, cuando salgamos a testificar. Y me seréis testigos en Jerusalén, tu casa, Judea, y a donde Dios te quiere enviar. El mensaje de Jonás fue simplemente, ¿cómo era? ¿Cómo era el mensaje? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso lo dice Dios. Y el rey creyó, Nínive creyó, y se arrepintieron. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su gracia, que por esa gracia nosotros podemos estar aquí. Por esa gracia infinita de Dios, nosotros podemos escuchar, hablar a través de su palabra. Hermanos, vamos a leer, me quedó acá en la cabeza el tema de la serpiente de bronce. ¿Quiere que vamos ahí a Números? A número 14 creo que está. Números 14. Pastor. Veamos. Números. A ver, ¿alguien me ayuda? Números, la serpiente de bronce. Capítulo 21. Capítulo 21 de Números. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Capítulo 21, versículo 4. 5 minutitos más. Después partieron del mar de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino. Cuidado con el desánimo, hermano. Porque ¿qué vino como consecuencia de ese desánimo? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Empieza la murmuración. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Juicio, ¿no? Juicio. Un pueblo que se desanimó, un pueblo que no buscó a Dios, un pueblo que murmuró. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba ¿a quién? A la serpiente de bronce, y vivía. ¿Se acuerda que hemos leído? Jesucristo dijo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. No es que sería bueno, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios no quitó la serpiente, hermanos, pero dio el remedio. Dio el remedio.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que mirare a la cruz no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo por la gracia de Dios. Oramos. Padre santo, justo y bueno eres tú, Señor. Dios de amor y de misericordia. Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra, por tu gracia infinita. Oh Dios, gracias, Señor, por habernos abierto el corazón un día, Padre, para que el mensaje del Evangelio pueda haber llegado para nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Padre, porque de tal manera, Señor, has amado a los elegidos. Nos amaste, Señor, a nosotros que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. No nos amaste de cualquier manera, sino que de tal manera nos amaste, que has dado a tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Gracias por el sacrificio del Cordero perfecto y santo de Dios, que derramó su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos, al arrepentirnos, Señor, sinceramente, quedar limpios por esa sangre preciosa de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por los hermanos que han podido venir, Señor. Oh Dios, acompáñalos, protégenos. Y, Señor, ayúdanos, Padre, a saber crear la situación, Señor, en la casa, donde sea que andemos, Padre, para hablar de ti, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, para dar testimonio, Padre, para contar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, de cómo, Señor, cuando más peor estábamos en el pecado, Señor, tu mano poderosa se extendió para sacarnos. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a día tener más comunión contigo, a día tener más amor por tu palabra, Padre Santo. Ayuda, Señor, a los hermanos que están apartados, que se han enfriado, Señor. Ayúdalos, Padre, para que puedan retornar a la congregación. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan fortalecerse en ti, Señor. Oh Dios, gracias, Padre, por la vida de tu siervo, el pastor Raúl. Por él oramos y por su familia también. Protégelo, ampáralo, Señor. Dios, oramos por cada hermano que ministra, no solo en esta iglesia local, Señor, sino en todas las iglesias de Jesucristo, donde se predica un evangelio sano, un evangelio verdadero, Padre. Oramos por esos hermanos, que tú sigas fortaleciéndolos, Señor, a través de tu palabra, y que sigas dándole más sabiduría, más inteligencia. Dejamos todo en tus manos, Señor. Nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestra casa, nuestra familia, en tus manos santas, Padre. Ayúdanos, Dios, a vivir para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.